Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Damas y caballeros, bienvenidos a Generación de la Cruz. Soy su anfitrión, como siempre, el pastor Gabriel Swagger, y es un placer que estén sintonizando este episodio de Generación de la Cruz. También es un placer que esté mi mano derecha sentado a mi izquierda, el doctor David Watts. Señor. Digo que es mi mano derecha porque lo es en muchos aspectos, pero está sentado a mi izquierda. Así que, sí, me imagino que no sé cuál es mi derecha y mi izquierda. Sí. No quieres que tu mano derecha sepa lo que la Me izquierda imagino está que haciendo, sí. ¿verdad? Ese versículo lo estamos tomando literalmente. Pero es un placer que estés aquí. ¿Cómo estás? Estoy de maravilla. Sabes, tuvimos un verano excelente, campaña familiar excelente, grandes campañas en todos los Estados Unidos. Sí. Por primera vez pude ir a predicar en Massachusetts, pude ir a predicar en Nuevo México y también en Missouri. Y bueno, muchos lugares en los que nunca había estado mucho tiempo y mucho reclutamiento, mucha gente muy interesada Sí. en lo que sucede en el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, mucha gente muy joven que me estaba diciendo yo voy a ir a JSBC cuando me gradúe y aún tengo unos cuantos años en el bachillerato. Así que quiero decirle a ustedes que están en el 8º y 9º grado que no es muy temprano para comenzar a pensar en dónde van a ir a la universidad. Si quieren venir a un instituto bíblico universitario, no puedo pensar en ningún otro mejor lugar en donde estar que en Baton Rouge con nosotros en JSBC. Así que sigan viniendo a las campañas familiares cada año, vengan a la butaca y platiquemos todos juntos. Mucha gente ha venido y así les pido que se conecten en las redes sociales. Si siguen ustedes el Instagram del Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, hay mucho contenido muy bueno que está siendo publicado. El pastor Gabriel ha estado presentando muchos videos cortos, hablando de muchas cosas y entonces manténganos en oración, JSBC, oren por el presidente Gabriel cada día, sabiduría, unción, fortaleza. Mientras él termina su maestría y transiciona a su doctorado, yo he estado en esa misma senda del Sí. doctorado y estuve en un programa de 3 años, me tomó solamente 5 años. Probablemente así es que lo que me sucederá a mí también. yo he estado en esa senda, ¿verdad? Pero el Señor le va a ayudar a él. Y si no aborreces tu vida por lo menos unas cuantas veces en el doctorado, tal vez no estás haciéndolo bien, pero no, Gracias por las palabras de de ánimo. verdad que es una gran bendición. Uno tiene que ser un glotón para castigo, pero mire, todo lo que eso hace es subir el perfil de nuestro instituto y de lo que queremos. Es importante. Miren, el doctor Don Paul Gray tiene un doctorado en educación. Fui bendecido en ganar mi doctorado en el ministerio. Stephanie Beauregard tiene un Tiene su doctorado en doctorado. jurisprudencia de Western New England Law School. Así que estos títulos finales, obviamente, la meta número 1 y perspectiva que tenemos es tener la unción Cierto. del Espíritu Santo, pero hacer las cosas con un espíritu de excelencia tan bien como se pueda para poder avanzar el perfil de la escuela y para mostrar que, miren, estamos en serio en cuanto a la educación y también en cuanto a la palabra de Dios y en lo que estamos Y haciendo. quiero transicionar a un pensamiento. Muy bien. Y eso es algo que usted y yo hemos escuchado de los mariscales de Sí. campo en Amén. los medios sociales, que literalmente hacen nada, pero critican todo lo que hacemos nosotros y nos instruyen en lo que debemos hacer. Amén. Quiero ayudarles a el tener una educación de calidad y obtener mi licenciatura, luego la maestría y ahora seguir el doctorado. Eso no obstruye su unción. Ahora puede hacerlo si usted lo permite. Sin embargo, cuando usted ve la palabra de Dios, los individuos que escribieron, especialmente en el Nuevo Testamento, eran considerados por muchos como iletrados, no educados. Pero Lucas era un doctor, como sabemos. Pablo tenía la educación equitativa a un doctorado. Era una persona que había estudiado bastante. Así que todo ese argumento de la educación, lo académico, eso simplemente no sirve.
si se hace correctamente. Queremos que los estudiantes tengan ambas, una educación y, aún más importante, la unción del Espíritu Santo. Y usted puede, ¿cómo lo sé? Tenemos individuos en la palabra de Dios que eran educados y tenían la unción. Se puede ver a mi abuelo, educado y tiene la unción, sin mencionar que hay muchos individuos que Dios ha utilizado, que tenían la educación y la unción, y aún así Dios usó a individuos que no tenían educación. Por ejemplo, Smith Wigglesworth, que no podía hablar correctamente, tenía cierto impedimento, no podía leer, pero Dios lo usó en el área de la predicación y sanidad. Así que Dios puede usar a cualquier persona. No negamos eso. Sin embargo, Dios no quiere que seamos ignorantes. Él quiere que constantemente aprendamos, especialmente de su palabra, y una de las mejores maneras es el tener una educación apropiada. Y quiero explicar esto rápidamente. Como Dave mencionó un momento atrás que estoy o he comenzado el proceso, se puede decir, de obtener mi doctorado. Quiero explicar mi camino por un momento. Y lo mencioné la semana pasada, creo que fue, o 2 semanas atrás. Pero fui uno de esos individuos que consideraban la educación y el tener una educación profesional, debo decir, y en realidad la despreciaba. Y también pensaba que el tener la educación, no importando cuántas licenciaturas tenga y títulos, que todo eso no hacía sentido y no valía la pena. Yo estaba en esa mentalidad, de esa opinión, y consideraba a mi hermano y mi hermana, y ambos se graduaron de la universidad. Mi hermana tiene una maestría en educación, y los consideraba ambos y decía, bueno, es grandioso lo que han hecho, pero para mí no me servirá. Pero estaba en lo incorrecto. Y eso vino en el 2017, cuando mis abuelos, empecé a hablar con ellos acerca del instituto y lo que sentía que el Espíritu de Dios estaba haciendo en mi vida en lo que tiene que ver al instituto, sin imaginarme que eso sería mi siguiente faceta en la vida. Y en el 2018, cuando tomé esta posición como presidente del Instituto Bíblico, con el propósito de dirigirlo a través del proceso de acreditación, me tuve que sentar y darme cuenta que, como presidente, no se ve bien cuando un individuo está en esa posición sin las credenciales apropiadas. Así que a la misma vez, como mencioné esto a mis profesores, los que no tenían una maestría de una institución acreditada, les dije que si querían continuar, tendrían que obtener una maestría. Y así lo hicieron en North Point. Y diré eso que North Point ha trabajado con nosotros y fueron fenomenales ese seminario. Están en el área de Boston, Massachusetts. Absolutamente fenomenales. El doctor Arnett, quien es el presidente de North Point, el doctor Crabtree, y en realidad su padre conoció a mi abuelo. Y es una historia tremenda. Y ahí hubieron otros que fueron muy instrumentales para que nuestro equipo de profesores obtuviesen las licenciaturas y maestrías, y no simplemente se le otorgó, pero ellos se ganaron esas maestrías. Y el hermano Larson habló en la ceremonia y pienso que eso fue un gran honor cuando nuestro equipo se graduó, y eso fue un momento maravilloso para uno de nuestros profesores, el, el estar en pie allí en North Point durante esa ceremonia de graduación mientras nuestros estudiantes se graduaban. Pero también me di cuenta que si quería que ellos hiciesen eso para poder enseñar, entonces yo tenía que hacer lo mismo. Tendría que ir aún más allá para poder mantener mi posición en el instituto.
No tenía mi licenciatura. Solo tenía dos años y medio de educación de universidad en la Universidad de Oral Roberts. Y estaba sentado y pensaba, bueno, tendré que estar ahí e ir a algún lugar para sentarme en un aula por otros 2 años o lo que sea para obtener mi licenciatura, cuando un amigo mío, una persona con la que trabajamos, el doctor Josh Fisher, él ha sido presidente de muchos institutos bíblicos y ha trabajado en muchas universidades e instituciones de ese tipo de educación. Y es uno de los individuos más brillantes en ese campo y es una persona muy amable. Vive en Tulsa, Oklahoma, y me llamó. Y él obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado de esa universidad. Tiene su doctorado. Y me llamó y dijo, Gabriel, tienes que analizar esto. Ellos tienen un programa en línea, no tienes que asistir, puedes seguirlo en línea y obtener tu licenciatura. Nuevamente, yo estaba en ese punto ignorando la educación en general y pensaba que sería una situación fácil, pero también estaba equivocado. Cuando comencé, en el 2018, en el otoño del 2018, nunca se me olvidará, cuando abrí mi computadora u ordenador para sintonizar la clase. Y estaba muy nervioso porque no había estado en la universidad por 18 años. Me tomó 2 años para terminar con esa licenciatura y asistí a mi graduación, a la ceremonia. De hecho, me gradué en medio de la pandemia. Y en vez de tener una ceremonia en mayo, la tuvimos en agosto del 2020. Asistí y desfilé y fue un gran momento. E inmediatamente empecé con mi maestría, nuevamente, sabiendo propiamente que no podía decirle a mi equipo que hiciesen algo si yo no estaba dispuesto a pagar el precio propiamente. Y he visto lo que han tenido que hacer y en realidad estaba requiriendo que obtuviesen una maestría. En mi posición tendría que ir hasta más allá. No podía conformarme. Así que empecé ese camino de obtener mi maestría de esa universidad de Oral Roberts y me gradué en mayo de este año. Y luego tomé la decisión para seguir al programa de doctorado de liderazgo estratégico. Ese es el programa en el que estoy matriculado. No es fácil y sé que a algunos se hará la pregunta, ¿por qué no hiciste un doctorado de ministerio como el doctor Watts? Compartiré esto con ustedes y seré muy honesto, muy franco. En una de mis clases, a la última parte de la primavera, fue en mayo, no, lo siento, fue en abril, luego de la campaña. Y en mi clase era de innovación y tecnología, era una electiva. Y estaba hablando con uno de mis profesores, quien es profesor en esa universidad de Oral Roberts. Creo que vive en Oregon o Washington State, en alguna parte del noroeste de la nación. Y fue una conversación uno a uno, una reunión con él, y tenía preguntas de los proyectos y le pedí que si podíamos tener una reunión y quería entender un poco más y repasar el proyecto. Como era un proyecto de negocios y no tenía mucho conocimiento al respecto. Y fue muy amable, el profesor muy amable con su ayuda. Y al final de la reunión, mientras nos estábamos despidiendo, fue una conversación de 30 minutos. Él me preguntó, ¿estás planeando obtener tu doctorado en ministerio? Y mencioné, sí, lo estoy pensando. Y él dijo, no lo necesitas. Él dijo, Gabriel, un doctorado en ministerio tan bueno como es, no te va a ayudar. Tu teología es fuerte, muy fuerte. Tu teología es correcta. La demanda de tu posición no te ayudará con esto. Tienes que dejar de pensar en el ahora y piensa en el futuro, porque eventualmente
Va a llegar un día donde este ministerio estará en tus manos y un doctorado en ministerio no te ayudará. Él dijo, realmente tienes que analizar el doctorado de liderazgo estratégico, porque eso te preparará para lo que vendrá. Y lo pensé por un momento y dije, estás en lo correcto. Y empecé a analizar el programa y era un nuevo programa. Es la primera vez que lo han ofrecido y estoy en la primera clase. Así que espero graduarme en esta primera clase de este programa en particular. No estoy diciendo que lo garantizo, como dijo el doctor Watts, es un programa de 3 años y quizás tome 5 o 6 años para terminarlo, pero siendo este el punto, empecé a analizar los requisitos de las clases principales y las selectivas y las concentraciones y todo eso para mí me deja saber qué es lo que tienes que hacer. Así que, damas y caballeros, estoy aquí para decirles que el atravesar por este proceso, y no trataré de darme palmadas en la espalda a mí mismo, pero habla por sí solo que cuando ministro, la misma unción está presente, y si no, aún más fuerte. El mismo historial teológico y el mismo fundamento teológico está presente, no ha cambiado. Así que toda esa idea de que el seguir una educación de alto nivel obstruirá su unción, eso es falso. Lo hará si usted lo permite. Mira, yo, desde el tiempo en el que me gradué del bachillerato hasta el día de hoy, tengo 216 horas de estudio Muchas horas. universitario. Mucho estudio superior. El Señor me ha bendecido con tener eso y yo aún sigo creyendo en la infalibilidad y la fideidad de la Escritura. Aún creo en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial física de hablar en lenguas. Y yo no me he convencido de dejar de creer en Dios. Aún sigo creyendo fuertemente en el mensaje de la cruz y en el mensaje del Pentecostés y en el mover y la operación del Espíritu Santo. Así que aunque sí pueden ir a seminario y apartarse de Dios, la gente que lo hace es la gente que pone su fe solamente en sistemas que ya están en acción y ellos vienen a ignorar su caminar diario con el Señor, ignoran su devoción al Señor y también su tiempo diario con el Señor y no pasan tiempo con Él y ahí es cuando ellos se alejan de Dios. Ellos están más preocupados con el sistema académico de cómo hacer algo o de memorizarse ciertas cosas y comienzan a convencerse de no tener una buena relación con Dios. Y es una vergüenza porque no debe ser así. Jamás debe uno ir al seminario y apartarse, pero por desgracia la gente lo hace. Y eso no significa que todos lo hacen. Y Correcto, eso no y significa porque, bueno, miren, todas las personas que van al seminario, no significa que todos son llamados por Dios tampoco. eso es Mira, cierto. tú eres llamado por Dios y todo lo que estás haciendo es afilar tus herramientas que Dios te ha dado para Y usarlas para el ministerio. sabe algo, y se lo mencioné a usted, y también se lo mencioné a otros jóvenes. Antes de ir a la pausa, me acuerdo en el 2017, en ese año, cuando Dios estaba empezando a tratar conmigo acerca del instituto y le pedí que quería ser un mejor orador, comunicarme mejor, porque sentí que tenía que aprender. No estaba satisfecho, no estaba contento con donde estaba en ese momento en lo que tiene que ver a comunicación. Sentí que podía hacerlo mejor y no sabía cómo hacerlo y empecé a orar al respecto. Y todo esto estaba coincidiendo a la misma vez que en el momento que empecé el programa en línea de esa universidad para obtener mi licenciatura, la mayoría de clases eran de comunicaciones. Así que todo eso fortaleció y solidificó y me ayudó a crecer como un mejor orador y comunicador. Y haciendo eso de la maestría, eso ha hecho lo mismo, me ha ayudado, me ha fortalecido. Y a través de este programa de doctorado, creo que necesariamente no me desarrollará para estar al frente de una audiencia, pero ayudará a desarrollar mi habilidad para estar en un aspecto más administrativo.
Así que todo lo que estoy haciéndolo para solidificar y crecer donde estoy. Así que nuevamente, y el doctor Watts lo mencionó también, aquí en el instituto creemos en una educación y fundamentos fuertes, pero también creemos en una educación fuerte en lo bíblico, que incluye al individuo buscando del Señor por la unción del Espíritu Santo sobre su vida y todos y cada uno de ellos, cada uno de los estudiantes, tienen que tener mentes abiertas en buscar del Señor para lo que Él quiere que ellos hagan. Y cuando usted es adiestrado y equipado, y cuando abandone este instituto para ir al mundo, que usted tenga la unción del Espíritu Santo que esté en su vida y obrando en usted y a través de usted para que usted pueda estar en pie y ser la luz y la sal. Y es exactamente el por qué adiestramos a los estudiantes. Creemos en el sacerdocio de todo creyente. Creemos que todos han sido llamados para hacer algo, aunque no sean los 5 ministerios primordiales de Efesios 4:11 y que Pablo escribió y lo hemos estudiado. Pero lo que usted esté haciendo, queremos que lo hagan con lo mejor de su habilidad y que tenga el historial y el fundamento académico necesario y la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Se puede hacer, se está haciendo y se hará. Si usted permanece fiel a la palabra de Dios y al mensaje de Cristo y este crucificado. Y ahora, vayan en línea ahora mismo, si quieren ser parte de lo que Dios está haciendo a través del Instituto Bíblico. Vayan en línea, hagan clic en ese botón de aplicar, vayan ahí y apliquen y empiecen ese proceso. Tienen hasta diciembre 1 para finalizar su aplicación para el semestre de primavera del 2023 aquí en el Instituto Bíblico. Así que hagan esto inmediatamente, no esperen. Me gustaría enviar esa carta de bienvenida a todos y cada uno de ustedes lo antes posible. Así que vayan en línea y llenen su aplicación y regresaremos. Continuaremos con la enseñanza de Efesios 4 y esperamos terminar, y si no, estar cercanos a terminar con este párrafo del versículo 12 al 16. Regresaremos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y continuaremos con el versículo 13 de Efesios 4. Y le pediré al Dr. Watts que lea el texto, yo leeré las notas, y de hecho leeremos hasta el versículo 16. Como dije, trataremos de concluir con este párrafo hoy, y si no, la semana que viene. Y así que, adelante, leemos de la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire. Efesios 4, comenzando con el versículo 13, y leeremos hasta el 16. Adelante, Dr. Watts. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y la y del cruz, conocimiento del Hijo de Dios, lo que de nuevo se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. a un varón El perfecto, creyente que obra en madurez. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es la plenitud de Cristo, que solo se puede alcanzar con una fe apropiada en la cruz. Para que ya no seamos niños, Presenta lo opuesto de la madurez y se refiere a aquellos cuya fe está en algo ajeno a la cruz. fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por Y estratagema ahora de esa hombres. frase ahí, por estratagema de hombres, es algo que es importante y llegaremos ahí en un momento. Y quiero que presten atención a estos versículos, porque hablaremos de cosas que son extremadamente importantes en el cuerpo de Cristo. Satanás usa a los predicadores. Que para engañar Se refiere a una planificación o sistema deliberada. emplean con astucia las artimañas engañosas del error, Hace un camino, además de la cruz, que parece ser sino que recto. siguiendo la verdad en amor, Proclama con poder la verdad de la cruz, pero siempre con amor. crezcamos en todas las cosas, El crecimiento espiritual apropiado puede tener lugar solo según la fe apropiada en la cruz. en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia
y es así en virtud de la cruz. del cual Cristo todo el Jesús. cuerpo, Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. compuesto y bien ligado, Bien parado en el lugar donde ha de estar y con miras al lugar correcto, etc. entre sí por aquello que todas las junturas proveen, Una parte es dependiente de la otra. que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida. Cada parte labora para producir un gran resultado, Crece el cuerpo edificándose en amor. edificándose a sí mismo. Ocurrirá cuando funcionamos según el orden prescrito de Dios, que es la unidad de la fe. De nuevo, se refiere a un entendimiento correcto de la cruz. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y oro que nos ayudes a trazar correctamente tu palabra de verdad. Úngenos para estudiar, para leer y entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que analicemos el versículo 13 y lo leeré sin las notas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, Pablo escribe esto como a manera de meta, como un resultado de lo que los versículos 11 y 12 producirán. La meta, en realidad, tiene tres aspectos, y lo voy a explicar de esta manera. La primera meta, como Pablo lo explicaría, es el entender, el tener y llegar a la unidad de la fe, el entendimiento apropiado de la fe. Hablemos de esto por un momento. Hablo de un aspecto individual y también corporal, de ese entendimiento de la fe, la unidad de la fe. ¿A qué se refiere? Y pediré también su opinión, en realidad no su opinión, pero pediré su conocimiento. Esa palabra unidad, Sí. ¿cuán importante es esa palabra unidad en lo que tiene que ver a este párrafo completo que describimos? Creo que Pablo no está hablando de una unidad organizacional o estructural tanto como una unidad Correcto. espiritual. Y eso, bueno, queremos ser tan amigables y trabajar con la gente de otras iglesias y otros ministerios, tanto como pueda ser posible, pero llega un punto en el que sí tenemos que plantarnos firmemente, trazar la línea y decir que si vamos a estar en comunión y vamos a trabajar juntos, estas cosas no son negociables Ujú, porque son de la escritura, no podemos ujú. comprometer ciertas cosas. Así que cuando yo estaba pastoreando, fui invitado a almuerzos o Me reuniones alegro que lo de haya alianza mencionado porque le iba ministerial. a preguntar al respecto. Sí, Y esto fueron muchos años sí. atrás. Y explique lo que sucedió. Sí, yo fui invitado a reuniones de alianza ministerial y yo creo que es bueno estar Seguro. involucrado en la comunidad y tener amigos con pastores y otras denominaciones e iglesias. Creo que eso va en contra de la filosofía de algunos, pero tomábamos turnos y escuchábamos de pastores de la primera iglesia bautista, Sí. recibíamos un devocional al principio de la reunión y también escuchábamos en la próxima reunión de el pastor de la Iglesia Metodista Unida o de un pastor presbiteriano. Así que todas estas son denominaciones cristianas tradicionalmente que difieren en ciertas cosas teológicamente. Obviamente, bueno, no me alineo yo con la fe bautista ni con la denominación presbiteriana, pero no considero a esta gente perdida o que no son Es la cristianos. mayoría. En su mayoría hay algunos y hay algunos en todas las Así es. denominaciones que no son salvos. Pero en general, mira, nos reuníamos, pero un mes invitaron a un clérigo musulmán, un imán musulmán que vino para compartir y enfatizaba que este imán musulmán y nosotros le servimos al mismo Dios y que todos Que es estamos en algo el mismo falso. equipo. Y eso es falso. Ahí es donde el ecumenismo, ahí es donde se convierte en un problema. Cuando quieren unir, no estamos hablando de denominaciones cristianas, estamos hablando de aquellos que son católicos romanos o que son islámicos o mormones, estas religiones que están fuera de los límites Ujú. del cristianismo ortodoxo. Ahí es donde
no podemos alinearnos porque la unidad de la fe, cuando hablamos de la unidad de la fe, ah, ¿de qué fe estamos hablando? Como tu abuelo dice en sus notas, un conocimiento apropiado de Cristo y la cruz. La fe es la fe Bien, cristiana. nos estamos refiriendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así que expliquemos qué es la unidad de la fe y primeramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puede ser salvo. Sin fe no puede recibir las bendiciones, las muchas bendiciones que Dios quiere otorgarnos. Sin fe no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Sin fe no recibe la unción del Espíritu Santo. Sin fe esas cosas no pueden suceder y hay muchas otras también. Así que tenemos que entender que a qué se refiere cada vez, cada vez que Pablo usa esa terminología, la fe o algo de ese tipo, se está refiriendo constantemente a lo que Cristo hizo en el Calvario, porque hay una sola verdad. No podemos ser salvos sin la creencia en Cristo y lo que él hizo en el Calvario. Quizás no sepamos todos los aspectos refiriéndonos a la cruz. Quizás no sepamos todo, pero no podemos ser salvos hasta que lleguemos al entendimiento de que soy perdido, soy pecador, Jesús murió por mí y necesito creer eso y ser salvo. Si creo eso en mi corazón, lo confieso con mi boca, entonces, como dijo Pablo en Romanos 10, usted será salvo. Romanos 10, 9 y 10. Esos versículos son perfectos para explicar la salvación. Creer, confesar y recibir. En realidad se resume en esto. Así que cuando se refiere a la fe, tenemos que tener un entendimiento apropiado de la fe y esa fe siempre, siempre se refiere a lo que Cristo hizo en el Calvario, porque en ese momento que la persona viene al reino de Dios, en el momento que esa persona llega a la familia de Dios, es aceptado a la familia de Dios a través de la salvación, el Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona automáticamente. Y eso comienza el proceso de santificación. Así que cuando esto sucede, el proceso de santificación comienza. Y aquí es donde se hace un poco difícil. Cuando ese individuo del que hablamos, ese creyente, o esa persona de la que hablamos, no entiende la cruz en lo que tiene que ver a la santificación. Y entonces depende en algo aparte de la obra de Cristo consumada. Y eso obstruye nuestro caminar. Simplemente obstruye nuestro caminar en una manera que nos confunde. Y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo puedo hacer esto? Y veo algunas de las cosas de mi vida y, bueno, pensaba y analizaba y decía, ¿cómo me pude envolver en eso? ¿Cómo pude involucrarme en esa situación? Y en resumidas cuentas, no entendía la cruz para la santificación y para mucho de eso es cierto. No lo entendía hasta que estaba en mis años 20 y en realidad no lo entendí cuando entré a los 30. Pero aún después de todo esto, cuando removía mis ojos de la cruz y los pongo en otra cosa, cuando eso sucede, bueno, la unidad de la fe que tratamos de explicar aquí en mi mente estaba fuera de la escena. No fue hasta que empecé a regresar a la simplicidad del Evangelio que empecé a entender lo que significa el tener la unidad de la fe. Y quiero decir esto, y usted lo mencionó, y creo que es importante. El ecumenismo no es la unidad de la fe. Es la unidad simplemente por unirse y dirige a nada. Dirige simplemente al compromiso. Sí, y mira, yo quisiera hacer una delineación aquí para que todo quede claro, porque ambos lados del péndulo está aquí. El comienzo del año pasado, tú pudiste ser un predicador en una campaña que tenía una gran cantidad de personas de las asambleas de Dios, la iglesia de Cierto. Dios, la iglesia pentecostal de Dios, muchos diferentes grupos. Ahora, la mayoría de gente estaba muy emocionada por la oportunidad, estaban animados, pero algunas personas se ofendieron con que tú Así fue. fueses a predicarle a esta Y gente me dejaron saber. y te lo dejaron saber. Así que
Bueno, eso es lo que trato de enfatizar desde hace mucho, que esos son nuestros hermanos y hermanas. Tal vez no estén en el mismo lugar que nosotros con el entendimiento de la cruz con respecto a la Bien, santificación. pero mucha parte de ese grupo están Eso es en lo que nuestro pasa, que campamento, son están en nuestro pentecostales. lado. Entonces no podemos, bueno, entonces, y aún no pentecostales, no podemos decir esos están perdidos y vamos a echarlos fuera. Esa parte del ecumenismo, cuando uno trae a los musulmanes y a los católicos y uno trae a los Ahí es cuando mormones, se estamos compromete. hablando de un sistema completamente diferente y un Jesús completamente diferente, un Dios completamente diferente, no el mismo. Así es, Así que cierto. quiero leerles algo si es Seguro, posible. adelante. Me encontré con esto hace poco tiempo. Por supuesto, lo saqué antes y ya no lo encuentro, pero este es de Ian Bell, que fue uno de los fundadores de las Asambleas de Dios. Fue en 1913. Este es Ian Bell, que Estamos dice, hablando de sobre 100 hablando de hace años, más casi de 120 casi años. 120 años atrás. Es impresionante cómo algunos hermanos que de Un otra momento, forma serían deténgase. buenos. Vamos a llegar ahí en un Muy momento. bien, Y no he llegado a esa parte muy todavía, bien. pero lo haremos en un Entonces, momento. me estoy Te adelantando, estás ¿verdad? adelantando un poco, pero Sí, terminemos con esto. En lo que tiene que ver a tener la unidad de la fe, esto va de vuelta al entendimiento de Cristo y la cruz. Y en realidad la única razón o una de las razones primordiales por las que estamos aquí es el presentar eso. Y habrán personas que no lo entenderán. ¿Eso los hace menos santos que yo? En realidad no, pero hay algunos que lo rechazan y hay un problema. Si rechazan esto, eso es un problema gigantesco. Pero hay muchas personas que no lo entienden, que no pueden comprenderlo, aunque lo han escuchado, no lo pueden registrar. Así que por lo tanto es ignorancia y en ocasiones no es algo voluntario. Para algunos lo es, pero para la mayoría no es algo voluntario. Es simplemente falta de entendimiento. Y tratamos de llegar al lugar donde tengamos ese entendimiento, que esa unidad de la fe, donde todos entramos por medio de la obra consumada de Cristo. Nuevamente, regreso a lo que prediqué y proclamé por años. Tomé algo que mi abuelo dijo y lo ha adaptado a mi propia vida. De la misma manera que usted entró, de la es misma de la manera misma manera que permanecemos. permanece. Eso no cambia. Por lo tanto, Dios quiere obrar en nuestras vidas basado en nuestra fe en Cristo, quien es Él y lo que Él ha hecho. Y lo segundo que quiero analizar, que Pablo presenta en el versículo 3. Así que lo primero, lo que tiene que ver a la madurez. En realidad, eso nos está llevando a ese punto, la madurez, el ser maduros. Para ser maduros necesitamos la unidad de la fe. En segundo lugar, tiene que ser un hombre perfecto. Y ahora, eso no se refiere, como el doctor Watts lo mencionó y lo sugirió algunas semanas atrás, no se refiere a perfección sin pecados. No tiene que ver con nada al respecto de eso de la perfección sin pecados. En realidad se refiere a madurez, el ser maduros en Cristo. Eso habla de un cristiano maduro y un cuerpo maduro. Y ahora presten atención. Correcto, sí. Una madurez individual y también Así es. generalmente. Las iglesias tienen que madurar. Las iglesias pasan toda una vida, Exactamente. 50 Y no años sin están madurar creciendo. como iglesia. Y este es un gran problema. No me quise adelantar, Sí, me alegro que lo haya pero me mencionado. lo presentaste tú individualmente y Cierto. corporativamente. Somos llamados a la madurez. No podemos seguir siendo, bueno, bebiendo leche. Tenemos que comer carne. Tenemos que crecer en Cristo y Así es. madurar en Cristo. Mucha gente, muchos. Ahora, cuando yo era un pastor joven, yo tenía 29 años de edad cuando comencé mi primera iglesia y algunos dicen, bueno, es que es usted demasiado joven, yo sé más que usted, he sido cristiano 60 años y yo digo, bueno, sí, tal vez sea joven, pero yo no soy un novato en la fe, yo he Cierto. crecido en todo esto y aunque yo solo tenga 29 años, de hecho, no soy un novato en las cosas de Dios, he estado en esto toda mi vida y algunas personas han sido cristianas 60 años y no han madurado. Creen que solo porque han ido a la iglesia todos esos años que están por encima de... Y ese es el ejemplo. ¿Cuántos cristianos que han sido salvos, que asisten a la iglesia por sobre 30 años, nunca han leído la Biblia completamente? Eso no es un cristiano maduro. Es un cristiano inmaduro, que eso llevará a algo que tomará lugar en el versículo 14. Y no hemos llegado ahí todavía. Así que lo segundo es
ser un cristiano maduro individualmente y corporalmente. Y ahora diremos esto y tomaremos la pausa. No terminaremos con el párrafo esta semana, lo haremos la siguiente. Esa es la cita. Y creo que fue en uno de los comentarios de mi abuelo, de Efesios. Cuando la unidad de la fe se alcanza, la madurez seguirá, porque es imposible tener la fe adecuada sin tener el conocimiento apropiado, y es imposible tener el conocimiento adecuado sin la fe adecuada, cuando su fe sea lo correcto. Cuando viene el entendimiento de la unidad de la fe, la madurez y tiene el conocimiento de quién es el Hijo de Dios. No tengo el tiempo para explicar eso, como Pablo lo presenta en el versículo 13, el conocimiento del Hijo de Dios, y probablemente nos debemos detener y analizar el conocimiento del Hijo de Dios, así que hagamos esto rápidamente, cuando regresemos luego de la pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso, damas y caballeros, y estamos en el último segmento. La idea de los versículos 11 y 12 nos lleva al 13 y de hecho, Dios otorga esos de los 5 ministerios primordiales para preparar a la madurez espiritual a los creyentes. Y hay 3 aspectos de la madurez y el ser maduros en Cristo. Y lo primero, como mencioné, es el tener el entendimiento de la unidad de la fe. Y en realidad, la segunda frase del versículo 13 va junto a eso, es del conocimiento del Hijo de Dios. Y puede ser en lo incorrecto, pero pienso que leí en uno de mis estudios que Pablo, que eso es una terminología poco usual de parte de Pablo, porque él no utiliza ese término o frase en sus epístolas. Y de hecho en esta epístola es la única vez que utiliza esa frase en las cartas. ¿Y cuál es la razón por hacer esto? Mientras analizaba y estudiaba y el comentario que leía, dijeron que la razón por eso, y estoy parafraseando, es porque Pablo quiere que entienda, y no trataré de encontrarlo ahora, pero él quiere que entendamos y comprendamos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en nuestro caminar diario. Eso es algo muy importante. Bueno, Es el Hijo también de Dios. nos muestra que cuando los dones, las posiciones son usadas correctamente y los santos están equipados correctamente, entonces la madurez espiritual incrementa y tenemos una intimidad más grande con Con Cristo. Cristo. De eso es de lo que esto se trata. No solo aceptamos a Jesús en la conferencia de niños a los 8 años de edad y decimos, muy bien, soy cristiano, jamás voy a hacer otra cosa, sino que estamos creciendo grandemente. Debemos Y de estos crecer. dones, el propósito de estos dones es para ayudarnos a crecer en esta madurez y para Absolutamente. ayudarnos a crecer en esta intimidad más grande con Cristo. El triste hecho es que hay muchos cristianos que son inmaduros, como nos dice el siguiente verso, porque no aprovechan lo Sí. que está disponible. No tienen el entendimiento de la unidad de la fe, no tienen el conocimiento del Hijo de Dios, que significa quién es Él y lo que Él ha hecho por nuestro caminar diario, por nuestro diario vivir. Y tienen que entender algo. Usted tiene que saber quién es. He tratado de explicar esto en distintas ocasiones y lo he hecho en el Centro Familiar de Adoración. Tiene que saber quién es usted y a quién le pertenece. Hay muchos cristianos que están andando alrededor, cabizbajos, y usted tiene que entender que usted no ha sido derrotado. Usted es heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Y si Cristo ganó la victoria, sepan algo, usted está en Cristo. Han estado plantados firmemente y arraigados en Cristo. Eso significa que la victoria de Cristo es la suya, no basado en su mérito o en lo que usted pueda hacer, pero es victorioso a través y por Jesucristo. Y quiero decir esto, por ejemplo. Bien, digamos, han habido películas que se han hecho acerca de ese tema, que hay un individuo que es un mendigo, absolutamente en pobreza. Y de alguna manera en el camino alguien les encuentra y dicen, usted sabe,
que verificamos los documentos y usted está relacionado a cierto dignatario, un rey, una reina o lo que sea, y usted ahora está en el derecho total de asumir el trono. Le diré lo que esa persona hace, por lo menos en la película. Van de actuar y vivir como que están en pobreza y ahora tienen una mentalidad diferente. Quiere decir que soy parte de la familia real y empiezan a andar diferentemente y empiezan a actuar diferentemente y asumen las cosas diferentemente. ¿Por qué? Porque ahora se sabe quiénes son realmente. Sepan algo, usted tiene que saber quién es. Si usted es cristiano, tiene que actuar diferentemente. Usted pensará diferentemente, hablará diferentemente. ¿Por qué? Porque es heredero de Dios, coheredero con Jesucristo. Significa que la victoria de Cristo es la suya también. Su bendición es la bendición suya. Todo lo que Él pagó ahora le pertenece a usted también. Y Él quiere darnos esas cosas. Pero todo eso va de vuelta a lo que usted mencionó. Así es como nosotros podemos seguir viviendo. Miren, la inflación acaba de llegar a una máxima Mi de señor, 40 ni años. siquiera lo En menciona. 40 años. El combustible también, materiales, comida, faltas de comida, diferentes cosas hemos visto este verano. La gente dice, bueno, ve las noticias y es pura condenación y muerte, pero ¿saben qué? Uno no participa en la economía del mundo, Sí, yo participo en la así economía de es. Dios. Y bueno, pase lo que pase, no importa qué es lo que yo esté viviendo, no importa qué es lo que pase, yo confío en el Y Señor, eso va de vuelta al tener la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso nos tener lleva conocimiento a de la ese sí. segunda porción y es el ser un varón perfecto. En realidad, la madurez espiritual, ambos individualmente y Eso corporalmente. es lo que la persona madura espiritualmente. Ahora, yo no te conocía a ti cuando tú estabas casado y eras un Cierto. joven en tus veintes. Yo estaba también casado en mis veintes. Habían momentos en mis veintes cuando yo estaba despierto toda la noche Sí, preocupado por una cuenta o pagar algo o cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Pero así ahora, es. ya a mitad de mis cuarentas me río y pienso, eso era tan pequeño y el Señor proveyó en ese momento Ha y Él ha proveído, así provisto es. todo el camino, todo lo que yo siempre he necesitado, un hogar, un vehículo, un trabajo, una iglesia, Exactamente. sea lo que sea. Así que ahora a los 44, habiendo caminado con el Señor tantos años más, cuando las cosas no salen bien, pienso en lo que Dios hizo y digo, bueno, eso es parte de esa madurez espiritual, no tenemos que asustarnos, Esa no es la tenemos madurez que espiritual. tener miedo porque pase lo que pase, el Señor nos tiene en sus manos. Así es. Y eso conecta a lo último, que es la meta final, el ser como Sí. Cristo. Todas esas cosas que mencionamos y que Pablo explica. Nos quedan 3 minutos y medio para hablar de eso. La plenitud de Cristo habla del obtener y el ser más y más como Cristo. Habla de estar estables. Contrastemos esto con el versículo 15, o lo siento, el 14. El cristiano inmaduro es inestable. El cristiano inmaduro es inestable. Y usted sabe quién es. Usted sabe lo que cree. Nadie le va a desviar. Nadie ni nada le va a obstruir. ¿Alguna vez has conocido a personas que son Sí, estables sólidamente porque tienen la confianza en Dios? No significa que no se estresen, no significa que no sienten ansiedad a veces, pero no les da miedo cualquier bueno, cosita. hablemos de eso en lo natural. Am, Deion Sanders dijo una declaración en el pasado. Es uno de los mejores jugadores defensivos que ha jugado fútbol americano. Tremendo atleta, tremendo atleta. Y él dijo, no tengo que despertar y tratar de ser el mejor. Yo soy el mejor. Él dijo, cuando algunos tratan de sentarse y explicar y decir que son el mejor, eso muestra que no son el mejor. Él dijo, todo lo que hice, yo era el mejor, soy el mejor. Y ahora lo estaba haciendo en el sentido atlético del tema. Pero vayamos ahora al aspecto espiritual. Hay que entender quién es usted. Usted es hijo de Dios.
Y como resultado, su fe tiene que estar anclada fuertemente en Cristo y lo que Él ha hecho. Y esto presenta la idea de usted estar espiritualmente como Cristo, maduro, estable, sabiendo quién es, sabiendo lo que cree, sabiendo quién es Cristo, sabiendo lo que Cristo ha hecho. Esas cosas deben resultar en ser un cristiano estable. Los que están fuertes en su fe, fuertes en lo que creen, y siempre, siempre creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora continuaremos la semana que viene con lo opuesto de lo que el versículo 13 presenta, un cristiano maduro. Lo que estos dones y que en realidad son para que el cuerpo de Cristo madure. Sin embargo, Pablo presenta el contraste y trata con cristianos, no individuos, cristianos, que son inmaduros y lo que les sucede. Analizaremos esto y siento que es interesante la terminología que Pablo utiliza en este versículo. Así que continuaremos con esto la semana que viene y Dr. Watts a la misma vez, probablemente la otra semana. Él explicará esa cita de Ian Bell del 1913 sobre 100 años. Y creo que será muy importante para el versículo 15, la primera frase de hablar la verdad en amor. Les amamos en el Señor y será hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.